Muy bienvenidos, buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de la gallina de los huevos de oro y de cómo en México estamos obsesionados con hacerla caldo. El Tratado de Libre Comercio no es una sugerencia, es el contrato que nos permite comer, vestirnos y exportar el 80% de lo que producimos en México. Pero claro, la soberanía suena muy bien en los discursos de campaña, aunque en la mesa de negociaciones se traduzca como obstinación energética. Mientras el mundo se pelea por el nearshoring, por la inversión y los empleos, aquí nos peleamos con nuestros vecinos por proteger monopolios estatales del siglo pasado. ¿Estamos aprovechando la oportunidad del siglo o estamos en el camerino discutiendo el vestuario mientras la función ya empezó? La cifra oscura de hoy es 30,000 millones de dólares. Esa es la factura potencial que México tendría que pagar en aranceles y sanciones si pierde los paneles de controversia en materia energética. Está duro. No son otros datos, es el costo de violar tratados que nosotros mismos hicimos y firmamos. México quiere los beneficios del libre mercado, pero con las reglas de una economía cerrada. Queremos que nos compren coches, pero no queremos que nos vendan energía limpia. Es como querer entrar al club de golf con guaraches y esperar que no nos digan nada. 30,000 millones de dólares no es una cifra abstracta ni un ajuste contable de esos que se pierden en los pies de página de la Secretaría de Hacienda. Esta es la factura potencial que el país tendría que pagar en aranceles y sanciones si la resolución de los paneles de controversia en materia energética en el marco del TEMEC resulta desfavorable. Es una cifra de consenso entre analistas, exnegociadores y cámaras de comercio para dimensionar el tamaño del conflicto legal más grande que México ha enfrentado en su historia comercial. Y no, aquí no caben los otros datos. Aquí lo que hay es un choque frontal entre la retórica política y la realidad jurídica de los tratados internacionales que nosotros mismos, con mano firme y pluma propia, firmamos. México vive hoy una esquizofrenia económica. Por un lado, presume ser el principal socio comercial de los Estados Unidos. Celebra cada cifra récord en la exportación de autopartes, pantallas y aguacates. Quiere todos los privilegios del libre mercado cuando se trata de vender, pero cuando se trata de cumplir con lo pactado en el sector energético, se quiere operar con las reglas de una economía cerrada de los años 70. El argumento es casi surrealista. El gobierno quiere que el mundo compre coches eléctricos ensamblados en el Bajío, pero no permite que las empresas que fabrican esos coches compren energía limpia y competitiva de proveedores privados. Cuando México firmó el TEMEC, no estaba aceptando una lista de buenos deseos, estaba escribiendo un contrato vinculante. Los paneles de controversia no son ataques a la soberanía, son los tribunales arbitrales que aceptamos para garantizar que nadie haga trampa. Si el árbitro determina que México bloqueó injustamente a la inversión extranjera para favorecer a un monopolio estatal, la sanción no será una disculpa diplomática, será un impacto directo en nuestras exportaciones. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a casi 2 veces el coste estimado originalmente para la refinería Dos Bocas, el presupuesto anual de salud y educación de varios estados de la República sumados, y una herida de muerte para la competitividad del nearshoring. Si perdemos, el castigo no vendrá en un cheque que el gobierno firma y ya, el castigo viene en aranceles. La revisión del TEMEC, programada para el 1 de junio del 2026, no es un trámite de rutina, es el examen final de la relación comercial en Norteamérica. México llega a esta mesa con una presión inédita.
Mientras el gobierno mexicano intenta proyectar optimismo, el mundo financiero observa con cautela. Si los tres países no logran un consenso para extender el tratado por otros 16 años, entraremos en un ciclo de revisiones anuales obligatorias. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to determine it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. El foco de Estados Unidos y Canadá ya no está solo en lo que México hace, sino con quién se junta. En las mesas de negociación actuales, el tema de la inversión china en suelo mexicano se ha vuelto el elefante en la habitación. Washington busca endurecer las reglas de origen para evitar que México se convierta en una puerta trasera, por la cual componentes asiáticos entren libres de aranceles a su mercado. Para México, esto significa un dilema de hierro: o se alinea estrictamente con la política de bloque de Norteamérica, restringiendo la entrada de capital de economías de no mercado, o arriesga el acceso preferencial que hoy sostiene al 80% de sus exportaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en que el proceso de revisión del TEMEC previsto para este año concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir al considerar que mantener el acuerdo comercial conviene a los tres países. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el TEMEC esté en riesgo y dijo que el objetivo es avanzar hacia un esquema sin aranceles entre las naciones integrantes. ¿Cuál es el objetivo para nosotros? Bueno, pues que sobreviva el tratado. Ya sobrevivió. Yo no veo que esté en riesgo el tratado porque ya estamos en consultas formales, los tres países. Ya terminamos el proceso de consulta. Próxima semana, nada más que nos dé la fecha la presidenta, presentaremos los resultados de la consulta y desde luego mandárselos a ustedes también, para que lo conozcan estado por estado, qué nos dijeron, qué pidió cada sector, qué les preocupa, qué proponen. La factura de los $30,000 millones está sobre la mesa. Podemos decidir ser socios confiables y cumplir con lo pactado, o podemos seguir intentando jugar esperando que el resto del mundo se adapte a un capricho, mientras la economía nacional paga el costo de la entrada. Defender la soberanía no es quemar combustóleo caro, es asegurar que nuestros hijos tengan empleos en las fábricas que hoy están dudando si se instalan en Monterrey, en Guanajuato o en Texas. Para dar sustento a lo que hacemos, siempre salimos a preguntar si tú, ciudadano, sabes que tu empleo depende de un hilo, depende del llamado TEMEC, o si cree que la economía se maneja con puros buenos deseos. No. Estados Unidos es la base económica de todo Latinoamérica, literalmente, y yo creo que México no podría sobrevivir. No, yo creo que no hay mejor opción que la paz, ¿no? Sin necesidad de pelearse. Definitivamente no. No. Que la produciera una empresa extranjera. Que la produzca el Estado. Y a mí me gustaría más que sea del Estado, la verdad. Que el Estado se preocupara por eso. Que lo que nos interesa es el aspecto económico y si es así, yo creo que sería una empresa extranjera, si es más barato. Yo pediría, lo ideal para mí sería que nos conviniera a todos los ciudadanos. Que fuera un tratado, que fueran negociaciones o que fuera todo que nos conviniera a nosotros los ciudadanos. No, que sea más flexible. Sí, ahorita es mejor que sea más flexible y a estar abierto a nuevas oportunidades. Que se mantuviera más flexible. No, que sea más flexible. La verdad, si me lo dices así, yo creo que es una nueva marca de ropa, pero ahorita no estoy seguro de que sea. No, o sea, medio sé qué es, pero no lo podría explicar. No sé. Es la cercanía de las oportunidades de negocio que puede tener México como un país. No sé qué es. El patriotismo es muy bonito, pero no paga las facturas de la luz ni los sueldos de las maquilas. Vamos directo al grano. La pregunta a Miriam es,
la política energética actual es una estrategia de soberanía o es un berrinche ideológico que nos va a costar el crecimiento de la próxima década. Por eso doy la bienvenida a Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting. Vamos a empezar con nuestra pregunta incómoda. Miriam, ¿podemos ganar un panel de controversia cuando el tratado dice claramente trato igualitario y nosotros le estamos dando preferencia a la CFE por encima de cualquier lógica de mercado? Yo creo que tendríamos una postura de fragilidad y posiblemente de fracaso de presentarse un panel derivado de violaciones al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, ¿no?, que tenemos con Estados Unidos y Canadá, simplemente porque sí hay una política en la que se le da prevalencia a la CFE, y eso quiere decir que CFE podrá inyectar al menos 54% de la energía eléctrica ponderada de forma anual. Entonces no hay trato equitativo para las demás empresas generadoras, lamentablemente. El mito del no pasa nada, todo está bajo control. Pero sí que pasa si Estados Unidos decide aplicar aranceles al aguacate o los automóviles como represalia por esta situación. Sí, tenemos contrapartes difíciles. Donald Trump es un hombre que es volátil, ¿no? Un día nos quiere aplicar aranceles, otro no. Y a veces manifiesta mucha empatía hacia Sheinbaum, después nos quiere castigar llamándonos un narcoestado. Entonces, en la medida en que el sector energético no manifieste un trato igualitario, puede repercutir en políticas arancelarias muy dañinas a México, como sería lo que tú mencionas, productos agrícolas, autopartes y sobre todo también la captación de inversión, ¿no? El nearshoring puede estar en riesgo porque una empresa pondría su planta en México si no le podemos garantizar energía limpia y constante. ¿Cuál es la situación al respecto, Miriam? Mira, tenemos un déficit de energía eléctrica en las partes donde podría darse el nearshoring, que está focalizado en la zona del noreste del país, en la zona del Bajío y en el centro del país, ¿no? Pues esas son algunas de las zonas donde está muy focalizado el nearshoring. Y sí, no tenemos el avance en la planta de generación y además en las redes de transmisión, a pesar de que acaban de anunciar un plan de expansión y de mantenimiento de las redes de transmisión, y también nos falta gas natural, ¿no?, para tener un respaldo de energía firme para la generación con renovables. Entonces el nearshoring sí está en riesgo porque tenemos un panorama energético deficitario en el mejor de los casos, escaso en los peores. Ok, pues es muy claro el concepto, que hay muchas preocupaciones alrededor del acuerdo de libre comercio, y más hoy con un autoritarismo militante del señor Trump. Es muy delicado lo que vamos a tratar y tiene un gran impacto para el futuro. Y me refiero no solo al corto, sino al mediano y al largo plazo. ¿Cuál es tu visión de futuro en ese sentido, si no sacamos una buena relación y una buena calificación en el acuerdo? Mira, Vicente, ahora sí que estamos en un momento en que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque derivado de la guerra entre Irán, Israel y los Estados Unidos, hay un panorama energético en crisis. Tenemos una crisis energética que la Agencia Internacional de Energía ha mencionado como el más grave en los últimos 40, 50 años. Entonces, esto sumado a un problema nacional de abasto energético nos podría poner en una situación de fragilidad energética muy importante si Estados Unidos
dirige la mayor parte de su gas natural a los mercados europeos, que en este momento no están recibiendo, podrían tener problemas recibiendo gas de Qatar. Entonces, podría ser una política extorsiva, amenazante, pero no queremos estar ahí. No queremos estar ahí, por más que tengamos gas seguro que se importa a través de ductos, principalmente desde el sur de Texas. No queremos que se nos junten la crisis energética global, que aún no nos pega, con una política de amenazas y extorsiones por parte del Donald Trump, a quien correctamente denominas como un hombre extraordinariamente autoritario. Pues Miriam, muy ilustrativo lo que nos mencionas. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, tu tiempo, y un saludo afectuoso y suerte en lo que estás haciendo. Muchas gracias, Vicente. Fue un honor y un gusto estar contigo en este programa y también con nuestro auditorio. Y entramos al expediente prohibido. Aquí guardamos las cartas que las embajadas envían y que aquí se archivan en el cajón del olvido. Hablamos de la revisión de 2026. No se trata de una renovación automática, es un examen. Y si llegamos con las tareas sin hacer y con pleitos abiertos en energía, maíz transgénico, nuestros socios podrían pedir cambios que no nos va a dar nada de gusto. Para analizar este expediente recibimos a Luis Mancera, quien es abogado y socio de Comercio Exterior de Pérez Yorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, presidente. El 80% de nuestras exportaciones dependen de un solo cliente, que ya está perdiendo la paciencia aparentemente, los Estados Unidos. El impacto real de los aranceles espejo, ¿qué sectores podrían morir primero en una guerra comercial? Señor presidente, buenas noches. Gusto de estar con usted y con su auditorio. En referencia a la revisión del tratado con Estados Unidos, México y Canadá, en efecto, hay sectores que de no ser debidamente atendidos podrían verse muy afectados. Usted mencionó el sector energético y evidentemente la cadena de suministro en todo el tema automotriz, autopartes y otros sectores vinculados a la maquila, que prácticamente la frontera mexicana con Estados Unidos tiene una integración maquiladora muy importante y muy benéfica para ambos países. Y bien, la pregunta es, ¿estamos usando el Tratado de Libre Comercio como una moneda de cambio política interna, que muchos asuntos hay tratándose en este momento con los Estados Unidos particularmente, y por esto ignorando que el resto del mundo no vota en nuestras elecciones? O sea, lo político y lo económico. Bueno, en efecto, esta revisión del TEMEC es delicada para México, y en el tema político, pues habrá que ver cuál es la sensibilidad que ha recibido Estados Unidos respecto de la reforma energética que revirtió las empresas productoras del Estado a otra vez empresas estatales, ¿no? Esa reversión en sí misma es delicada para México, puesto que el TEMEC y otros tratados incorporan cláusulas específicas en las que, aunque hay una libertad regulatoria para reformar la Constitución y el régimen interno, esa limitación existe en cuanto a retroceder. Existe una cláusula en los tratados internacionales y en el TEMEC que le llaman Ratchet Clause, la cláusula trinquete, que se refiere a que cuando uno liberaliza un sector, uno no puede revertir la liberalización.
y la reforma de 2014 fue incorporada como tal a varios tratados, el de la Comunidad Económica Europea, el del Transpacífico y en el propio tratado en el TEMEC, y ello será de intensas negociaciones, aunque a la fecha Estados Unidos no haya iniciado en contra de esa reversión de política energética a un panel Estado-Estado, pues esa amenaza subsiste para las negociaciones en ese sector como tal. Entonces estamos ahorita ante una pugna entre una supuesta soberanía política de México con una postura no progresista, no liberalizadora, que no incorpora energías limpias, contra la realidad de mercado. Y esa realidad de mercado en nuestra integración económica nos obliga necesariamente a liberalizar para satisfacer la demanda que México necesita en materia energética para ser competitivo. Entonces, si no transitamos hacia realmente comprometernos a abrir el sector energético con realidad, corremos el riesgo de afectar muchas industrias que dependen de él para su crecimiento, además de otros factores que pueden afectar el crecimiento y la competencia de México. Sí, sin duda hay muchísimas variables alrededor de esta negociación tan crítica para México. Según tu opinión, si se rompe o se debilita el acuerdo, ¿hay un plan B? ¿De qué se trataría? ¿Venderle todo a Centroamérica o aquí a los vecinos? En realidad la pregunta es, ¿existe una sustitución eficaz del Tratado de Libre Comercio? La codependencia de ambos países es brutal. A estas alturas, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y nosotros también un socio comercial muy importante para ellos, sustituir nuestra geografía en esas cadenas de producción integradas y lograr exportaciones a un mercado con una demanda equivalente es impensable en el corto y mediano plazo. Ni el tratado con la Comunidad Económica Europea, ni los tratados que se han firmado con América Latina nos darían una demanda equivalente sustituible. Y sería un error craso pensar que ello se podría hacer. Independientemente del propio tratado, dependemos de muchas cosas de los Estados Unidos, por no decir la importación de gasolinas y otros elementos esenciales que son necesarios para que la economía se desarrolle y evolucione adecuadamente. Sí, tal parece que estamos atados de por vida en este matrimonio y que hay que buscar soluciones. ¿Cuál es tu evaluación de lo que pueda suceder? ¿Ves que sí lo podemos resolver y llegar a acuerdos sustantivos y benéficos para nuestro país? Creo que hay dos niveles. Uno es el nivel de la propia negociación con el Tratado de Libre Comercio, que creo que sí se puede llegar a acuerdos adecuados, a pesar de la situación de la reversión en materia de política energética. Hay otros elementos importantes, pero también creo que los principales compromisos estarán en la forma en la que en la realidad se va a aplicar en territorio nacional la regulación secundaria y cómo van a actuar las autoridades. Es decir, en la medida en que las autoridades actúen sin restringir permisos de cogeneración, en que no discriminen a favor de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que en los tratados están obligados a tratarlos sin favoritismos comerciales y sin darles un trato distinto. Es decir, deben de competir las empresas estatales como en equivalencia con las demás empresas. Las licitaciones públicas deben de ser transparentes. Hay una serie de elementos secundarios en el actuar de las autoridades que es tan importante como la propia negociación del tratado.
esa actuación de las autoridades, la forma en la que instrumentan la política, permitiría a México detonar la inversión sin necesariamente echar reversa de lo que ya ha sucedido, en un entendido de que ello podría permitir que distintos sectores florezcan. Tan sencillo como pensar que los tratados hablan también de medidas disconformes, que no necesariamente tiene que ver con violaciones directas al tratado, sino cuando las propias autoridades adoptan medidas o la implementación impide la ejecución del tratado como tal, puede ser equivalente a una expropiación indirecta o a ser una medida equivalente a un trato discriminatorio o un trato no conforme con otros tratados. Entonces, tanto la actuación como la negociación son importantes hacia adelante. Luis, muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos pronto. Señor presidente, encantado de estar con usted. En conclusión, es muy fácil ser valiente con el dinero de los demás. La soberanía energética suena heroica en un templete, pero es una tragedia cuando se traduce en apagones y en empresas huyendo del país. Este plan del nearshoring es un tren bala que solo pasa una vez. O nos subimos con reglas claras y energía competitiva, o nos vamos a quedar en la estación agitando las banderas mientras vemos cómo se llevan la prosperidad a otros lados y otros países. El TEMEC es nuestro seguro de vida económico. Ojalá no nos demos cuenta de su valor hasta que la póliza esté cancelada. Muy buenas noches y cuiden sus empleos, los de todos los mexicanos, porque los tratados no se defienden con gritos, se defienden con inteligencia.